El alma del liderazgo, de Deepak Chopra, es un libro que aborda el liderazgo desde un enfoque holístico y espiritual. Chopra argumenta que para ser un líder efectivo, uno debe buscar un equilibrio entre su ser interior y su capacidad de dirigir a los demás. El libro aborda temas como la autoconciencia, la empatía, la visión y la inspiración, y ofrece estrategias prácticas para mejorar como líder y alcanzar el éxito en el trabajo y en la vida personal. Convertirse en líder es la elección más trascendente que uno puede tomar. Es la decisión de salir de la oscuridad para llegar a la luz. El líder es el alma simbólica del grupo. Su papel es satisfacer las necesidades de otros. El poder básico del líder inspirado no proviene de otras personas, sino de su propio ser. Sus pilares son la creatividad, la inteligencia, el poder de organización y el amor. Todos los que tienen alma tienen el potencial de ser líderes inspirados. Cuando se cambia internamente, para acceder a la ilimitada sabiduría del alma, te conviertes en líder sin buscar seguidores. Al dar forma tangible a tu visión de un mundo mejor, los seguidores te hallarán. Deepak menciona a el alma pero desde un punto de vista alejado de la definición de cualquier religión en particular. Dice: creo que el alma es una expresión de conciencia universal. Tu conciencia particular o alma es como una ola en un mar ilimitado. Una ola única por un momento antes de retornar a esa entidad mayor de la que ha surgido. Los grandes líderes son aquellos que responden a sus propias necesidades y a las necesidades de los demás. Desde niveles más altos del espíritu, con visión, creatividad y un sentido de unidad con las personas a quienes lideran. Una vez que transites por este camino, estarás en vías de convertirte en un visionario exitoso. Un visionario exitoso hace que su propia visión se manifieste en el mundo. Las semillas invisibles plantadas en el silencio de nuestra conciencia se vuelven realidades, tangibles y visibles. El liderazgo es un viaje en constante evolución. El líder debe estar orientado a entrar en acción. Haga lo que haga, debe servir como modelo, haciéndose responsable por las promesas que ha hecho. Esto requiere de persistencia y tenacidad, pero también se requiere habilidad para ver cualquier situación con flexibilidad y humor. El liderazgo responsable consiste en elegir riesgos planificados, y no elegir riesgos innecesarios. Se debe predicar con el ejemplo, tener integridad y vivir conforme a los propios valores. Como líder, si estás al tanto de la jerarquía de las necesidades y de sus respuestas o satisfactores, serás capaz de responder eficientemente conforme el grupo necesite ascender en la escala, de lo básico a lo crecientemente espiritual. Esto es lo más poderoso que un líder puede hacer. En cualquier grupo, los miembros representan dos temas básicos en la vida, la necesidad y la respuesta. Si pudiéramos vernos claramente, nos percataríamos de que cada día hay algo que necesitamos, partiendo de la necesidad básica de alimento y refugio, hasta llegar a las necesidades más elevadas de la valía personal, el amor y el significado espiritual. Y también hay alguna respuesta que satisface esas necesidades, que van desde la lucha y la competencia hasta los descubrimientos creativos y la inspiración divina. El viaje que un líder emprende es el viaje de la expansión de la conciencia. Vemos lo que queremos ver, o lo que nuestros medios y limitaciones nos permiten ver. En tu viaje al liderazgo inspirado aprenderás a remover estos obstáculos. Los grandes líderes tienen una visión y capacidad para manifestarla. Para definir tu visión debes comenzar por mirar y escuchar. Estamos ante un proceso que involucra 4 pasos. 1. Observación imparcial. Mirar y escuchar con tus sentidos. 2. Análisis. Mirar y escuchar con tu mente. 3. Sentir. Mirar y escuchar con tu corazón. 4. Incubación. Mirar y escuchar con tu alma. Cuando hayas transitado estas 4 etapas, tu visión personal puede comenzar a expresarse. Las mejores cualidades que puedes tener cuando empieces tu carrera son la pasión, los valores y la dedicación a un propósito. Con estos elementos se forja una visión. Todos sabemos que se puede comenzar desde cero y llegar a ser un gran líder. También se puede comenzar con gran cantidad de ventaja y lograr poco o nada de valor. Las ventajas externas ayudan a iniciar a cualquiera, pero no son garantía de éxito. El líder es responsable por tener una visión, que debe ser lo suficientemente clara como para guiar e inspirar a otros. Una vez articulada la visión,
el líder debe ser capaz de manifestarla. Las ideas más grandes no son otra cosa que ilusiones hasta que son forzadas a convertirse en realidad. Si quieres ser un visionario exitoso, tu viaje ha de comenzar con las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi visión? ¿Cómo puedo convertirla en realidad? Ninguna visión es creada en el vacío, sino que surge de la situación que se presenta en un momento dado. Esta situación puede ser una crisis o un proyecto de rutina, en un problema gerencial o en una emergencia financiera. Puede provenir de cualquier cosa que requiera de un líder, que ofrezca guía, que valore la situación, al mirar y escuchar al nivel más profundo que le sea posible. Chopra, un renombrado guía espiritual, te invita a convertirte en un líder que brille en estos tiempos de incertidumbre. Ser un líder significa abrazar la oportunidad de alcanzar niveles nunca antes imaginados. Es la llave para abrir todas las puertas y encontrar la luz. Para ser un líder inspirador es fundamental escuchar con todo tu ser. Los verdaderos líderes son aquellos que escuchan sin interrumpir, muestran empatía, no critican ni discuten, establecen una conexión emocional con sus seguidores, observan su lenguaje corporal y demuestran su atención. Al escuchar desde los 4 niveles, cuerpo, mente, corazón y alma, lograrás conectar de manera profunda y auténtica con los demás. Para vincularte de manera efectiva con los demás es fundamental ser emocionalmente libre. Esto significa liberarse de la culpa, el resentimiento, la ira y la agresión. Los mejores líderes se concentran en las fortalezas de sus seguidores y construyen un equipo fuerte y cohesivo. Alientan a que cada persona desarrolle sus mejores cualidades y no necesitan que los demás cambien para ser felices. La inteligencia espiritual no se trata de aprender habilidades, sino de descubrir quién eres a nivel espiritual. Liderar desde el alma significa vincularse con otros y compartir tu visión con éxito compartido. Liderar desde el alma significa expandir tu conciencia para satisfacer las necesidades de los demás. Conforme aumenta tu conciencia, poderes invisibles comenzarán a apoyar tu visión. El objetivo final de la conciencia es ser transformado y liberado. Al expandir tu conciencia, te convertirás en una persona más útil al mundo y te darás cuenta de que liderar es en realidad servir. Un líder es una persona de acción. Solo a través de la acción se puede dar forma a una visión. Sin embargo, es importante que la visión y la acción estén en armonía. Para lograr esto, se necesita determinación, persistencia y la capacidad de superar obstáculos y desafíos. Cualquier proyecto significativo tendrá altibajos, pero lo importante es no rendirse ante la adversidad. La persistencia inquebrantable es una cualidad muy valorada. No olvides tomarte un momento para celebrar cada logro, crear un ambiente de alegría y festejo. Si solo te enfocas en el trabajo, se acabará la motivación de tu equipo. Al celebrar juntos en el camino, les das un anticipo del éxito final. Las metas deben ser cumplidas en tiempos determinados. Estos límites de tiempo no son restrictivos. Al contrario, liberan a cada miembro, para que encuentre su propio ritmo, sin dejar de estar atento a la fecha límite. Evita las fechas de cumplimiento abiertas. No planees excesivamente. Cuando haces un plan, deja espacio para los cambios. No impongas una manera de hacer las cosas. No trates de adelantarte a cada detalle. No te preocupes por lo desconocido, esto contiene las soluciones más creativas. No te eches encima la carga de saber todo de antemano. No pienses de más y no te pongas a tratar de controlar las cosas. Mantén el contacto con las personas cuya mente funciona diferente de la tuya, y presta atención a lo que dicen, desde su punto de vista distinto. No asumas que lo sabes todo. Siempre hay una nueva página por leer. En términos espirituales, la más alta forma de hacer es no hacer. O permitir que las cosas sucedan. Se trata de acciones que provienen directamente del alma. En el estado de no acción, te conviertes en testigo del desarrollo de tu ser, conforme éste dirige cada paso, que lleva a tus más altas metas. Las redes sociales son una parte fundamental de nuestro mundo moderno, y es importante que las plataformas en las que participes reflejen tus valores y conciencia. Unirte a comunidades en línea, que se enfoquen en tus objetivos principales, te permitirá ver cómo asumir la responsabilidad. No solo implica cumplir con las necesidades del grupo, sino también promover el crecimiento personal de cada uno de sus miembros.
Comienza por evolucionar tú mismo y compartir tus ideales más elevados en línea. Mantén estos valores en mente cada vez que publiques un mensaje o compartas una transmisión, asegurándote de que reflejen tus creencias fundamentales, o al menos, no vayan en contra de ellas. Mantén una comunicación regular y cercana con aquellos miembros de la red que te interesen, pero evita participar en más plataformas de las que puedas administrar adecuadamente. Al conectarte con tu alma, atraes el apoyo de fuerzas más allá de tu comprensión. Confía en que los milagros que necesitas para alcanzar tus metas vendrán a ti. En términos espirituales, todo visionario está en un viaje personal. La necesidad de realización, para ti y para el grupo, es un escalón hacia la liberación. Donde seas libre, serás íntegro y completo. Al mirar atrás, te darás cuenta de que cada milagro, pequeño o grande, será exactamente lo que necesitabas para alcanzar la plenitud. Hasta aquí llega el resumen de El alma del liderazgo, por Deepak Chopra. Si te ha gustado este resumen, puedes encontrar en la descripción los enlaces para adquirir el libro en formato digital o físico. También, si te gustó este resumen, puedes dar me gusta a este video y suscribirte al canal para recibir más contenido similar. Te invito a que dejes un comentario sobre otros libros que te interesen para próximos videos.